Buen día, gracias por conectarse con Cubanet Noticias este jueves 11 de mayo. Actualmente, al menos 34 esbirros y voceros del régimen cubano se encuentran en los Estados Unidos, según publicó justo hoy, una investigación titulada Represores del castrismo en ríos revueltos de frontera sur de Estados Unidos, publicada por el colega Joe Suárez en el medio independiente Yucabay. Según esta investigación, para las víctimas, es decir, su presencia representa un peligro potencial para las víctimas de sus abusos en Cuba y para la seguridad nacional estadounidense. Sobre quiénes son estos represores, qué pretenden y qué peligros nos referimos, estaremos dialogando acá con el colega Joe Suárez, así que quédese con nosotros que enseguida comenzamos. Bueno, bienvenido Joe acá a este espacio en Cubanet. Gracias por aceptar la invitación y sobre todo, bueno, felicitarte por este excelente reportaje que los recomiendo a todos. Lo voy a estar compartiendo acá el enlace en los comentarios para los que estén interesados en profundizar más, porque bueno, en esta transmisión es imposible abarcar todo el cúmulo de información que se da acá. Coméntanos, Joe, ¿quiénes son estos represores? ¿Qué pretende básicamente? Si forma parte de una estrategia también del régimen cubano y a qué peligros también se enfrentan sus víctimas y lo que decíamos, la seguridad nacional estadounidense. Bienvenido. Hola Cami, muchas gracias a ti, muchas gracias a Cubanet por estar pendientes. Me alegra sí que puedan compartir el material. La idea es esa, que llegue a la mayor cantidad de personas posibles, porque es una situación, como tú decías, que compromete también a las víctimas que han llegado acá, no solo yo creo también a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Vamos a estar hablando un poco más de ello adelante. En el reportaje se aborda un poco más ese tema, pero especialmente te imaginarás el impacto que significa para alguien que está huyendo de una tiranía socialista como la cubana, llegar a un lugar como los Estados Unidos, que ofrece refugio a tantas personas, y de repente encontrar que tu represor está o en las calles o a punto de venir, o que ha recibido un estatus de asilo político con todos los beneficios del gobierno federal que eso implica, desde food stamps hasta dinero en cash, o incluso te imaginarás, por ejemplo, que obtienen permiso de trabajo, que es algo que muchas de las víctimas de estas personas que realmente vienen huyendo de la tiranía cubana ni siquiera han podido recibir. Entonces ahí hay un impacto que es de tipo moral, en principio, porque la política es un terreno esencialmente de la moral. Aunque hay mucha inmoralidad en la política, precisamente por eso es que hay mucha inmoralidad en la política también, porque es un terreno de lo moral. Y allí no podemos estar poniendo en la misma escala a alguien que ha cometido violaciones a los derechos humanos en Cuba con personas que están huyendo o que incluso han enfrentado, como es el caso de Oscar Casanellas, con quien abre el reportaje, a la tiranía socialista cubana. No podemos ponerlos en un mismo nivel, digamos. El gobierno federal no debería hacer eso, el gobierno federal de los Estados Unidos ni de cualquier otro país que ofrezca asilo, ofrecerle asilo, refugio a aquellos que han sido represores y ofrecerle asilo, refugio a aquellos que son víctimas. Por supuesto, en el reportaje también hay hay gradaciones, aunque el título es Represores del castrismo en el río revuelto de la frontera sur de Estados Unidos. También se habla de voceros y ahí también hay gradaciones de responsabilidad. Obviamente, esto se habla en otros espacios. Aquellas personas que han cometido delitos de sangre, hechos que han involucrado como quitar la vida, tortura, ese tipo de cosas, bueno, pues tendrán consecuencias ante la Cuba futura, ante un tribunal libre en la Cuba futura, y también obviamente ante las leyes internacionales que también juzgan estos delitos. Pero ahora bien, todas estas personas... Disculpa que te interrumpa para hacer una aclaración. Acá estamos viendo algunos de estos represores que ha logrado ya reunir información, documentar la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, que es una de las organizaciones a la que tú pudiste acceder para esta investigación. Estos son, muchos de los que estamos viendo acá están dentro de Cuba, porque estamos hablando de policías, militares, miembros de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior, pero como tú decías, hay gradaciones
Y estamos hablando acá de los que han logrado entrar a los Estados Unidos, incluso que han engañado a las autoridades estadounidenses, porque cuando se llena la planilla esta de refugio o después para aplicar a la ley de ajuste cubano al año y un día para obtener la residencia, hay una serie de preguntas que consultan justamente si pertenecieron a organizaciones políticas, a militares, si participaron en crímenes de este tipo, violencia hacia otras personas por sus creencias políticas, religiosas, en fin. Y estas personas han tenido que mentir. Estamos hablando además, como decía, bueno, policías, militares, jueces, fiscales que han condenado presos, por ejemplo, del 11 de julio, miembros o dirigentes de la UJC, la FEU, los CDR, participantes de actos de repudio, chivatos o delatores, y hay también voceros del régimen cubano, es decir, que han participado en campañas de difamación a no solo sus colegas como nosotros, sino también a otros opositores y activistas, y mencionamos, por supuesto, también el caso de Oscar Casanella, que se trata de Erasmo, el Erasmo García, puede ser, que era el médico o uno de los que dirigía el hospital oncológico donde fue expulsado, que actualmente está en los Estados Unidos. No sabemos todavía cómo pudo entrar. Y mientras esto sucede, es importante algo que tú mencionas, Joe. Quiero hacer hincapié en esto. El programa de refugiados dentro de la isla de la Embajada de Estados Unidos está parado y muchos opositores y activistas dentro de la isla han solicitado incluso visas humanitarias, como es el caso de Joe Suárez, y se les ha negado. Sí, eso es correcto. Oscar, creo que querías decir Oscar Casanellas lo solicitó estando en una situación de mucha represión. Bueno, tú y yo la conocemos. Creo que muchos de los que van a estar conectándose en esta directa también. Él solicitó en algún momento una visa humanitaria para él, su esposa, que estaban en estado de gestación, y su niño pequeño, y no recibió ninguna respuesta. Aún así, hoy, aun cuando hay una especie de normalización, vamos a entrecomillarlo, aún así el programa de refugiados de la embajada no ha sido restituido. Y hay muchas personas que sabemos siguen sufriendo la represión del régimen. Esto es algo que también organizaciones como el Instituto Patmos, por ejemplo, han pedido, han solicitado, lo conozco de primera mano, ante el Departamento de Estado. O sea, son cosas que el exilio ha pedido, desde el exilio se ha estado pidiendo. Y ahora, bueno, volviendo un poco, retomando con la otra pregunta, con el final de la otra pregunta, yo te decía que había gradaciones, pero claro, tú decías, es que estas personas han mentido. O sea, que esas gradaciones han mentido a las autoridades federales para entrar a los Estados Unidos. De manera que esas gradaciones de responsabilidad en la maquinaria represiva de la tiranía socialista, un poco que se homologan, ¿no? Pasan a una misma vara delante de las autoridades migratorias de los Estados Unidos, porque todas estas personas han tenido que mentir necesariamente. Hay cuatro preguntas específicamente en los formularios para solicitar refugio o la residencia en los Estados Unidos a través de del Cuban Act, la ley de ajuste cubano, que preguntan específicamente si estas personas han participado en las violaciones a la libertad de otros conciudadanos o si han incluso participado, bueno, en actos de tortura, en la muerte, han intentado infligir daño a otros individuos. En definitiva, creo que las autoridades tienen mucho que hacer. Es muy penoso que algo que ha estado haciendo el gobierno de los Estados Unidos y otros países del mundo libre también, que es abrir sus brazos a aquellas personas que huyen de regímenes como el cubano. Ahora también, digamos, se les cuela en la frontera sur este tipo de personajes. Y cuando digo la frontera sur, esto es una buena aclaración también, no solo me refiero al borde entre, o sea, al límite entre México y Estados Unidos, que por donde más sabemos han entrado estos personajes, pero también las fronteras aeroportuarias de los Estados Unidos son, vamos a decir, porosas en ese sentido. Las autoridades federales deberían tener mucho más cuidado de a quién dejan entrar a su país. Bueno, yo he estado presentando acá algunos de los rostros de las personas que tú mencionas en tu reportaje para los que están siguiendo esta transmisión profundicen. Acá estamos viendo uno de los jefes de la misión
médica cubana en Venezuela, que fue denunciado también, que desertó, que era uno de los encargados de esta persecución, este hostigamiento a los médicos cubanos en el exterior. Joe, en caso de que un cubano en los Estados Unidos le conociera en la calle a uno de estos represores, ¿cómo pudiera denunciarlo ante las autoridades? Es decir, ¿qué mecanismos existen en los Estados Unidos, que es lo que estamos hablando ahora, para denunciar a estas personas? Bueno, una recomendación que hago, primero que todo, es contactar con organizaciones como la Fundación Cubana para los Derechos Humanos en Cuba, que ya tú mencionabas, o el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión. Son organizaciones del exilio cubano, de la sociedad civil cubana en el exilio, que están haciendo un trabajo fabuloso y a quienes envío mi gratitud por el trabajo que han estado haciendo y del cual el reportaje se ha nutrido muchísimo. De hecho, la inmensa mayoría de los casos vienen de organizaciones como estas dos que he mencionado. Estas organizaciones tienen mecanismos para, digamos, denunciar ante las autoridades federales a estos individuos, pero también siempre va a hacer falta el testimonio, ¿no? O sea, que hay un testimoniante. Para hacer estas denuncias ante las autoridades federales, el anonimato ya no puede ser una condición, digamos. Tiene que haber un rostro, tiene que haber un nombre, tiene que haber, probablemente se tomará declaración jurada a estas personas también. Ese es un mecanismo que yo recomiendo mucho porque además permite que estas denuncias lleguen aún más a la comunidad cubana, que es en definitiva, yo creo a quien más le interesa, y a la comunidad cubanoamericana también, que es a quien más le puede interesar este tipo de denuncias. Sí, y es importante, bueno, aunque estas personas no pudieran ser condenadas en los Estados Unidos por crímenes cometidos en Cuba, sí pudieran ser procesadas por mentir a las autoridades y hay antecedentes ya de eso. Tú mencionas creo que 2 antecedentes, un caso que fue llevado ante la justicia, que fue condenado a 2 años y después a deportación, y otro caso que también después de ser procesado huyó de los Estados Unidos, retornó hacia Cuba. Yo quiero hacer hincapié, bueno, invitarlos nuevamente a leer este reportaje. Yo creo que es muy importante lo que se está revelando en este reportaje de Joe Suárez titulado Represores del Castrismo en ríos revueltos de frontera sur en los Estados Unidos, que tiene implicaciones, repetimos, no solo para las víctimas de estas personas, sino para la seguridad nacional estadounidense. Joe Suárez comentaba incluso el caso de la red Avispa, de estos espías que después fueron procesados, que Obama después liberó. Está el caso, bueno, Ana Belén Montes, que fue una espía infiltrada, bueno, en instituciones de defensa de los Estados Unidos, que reveló muchísima información al régimen cubano. Es decir, es un cúmulo de situaciones que son realmente alarmantes. ¿Qué está haciendo la administración Biden, Joe? Para finalizar, ¿qué está haciendo la administración Biden en este sentido para, digamos, evitar que se le llenen los Estados Unidos de agentes de influencia? Y otro aspecto muy importante que tú mencionas, y es que algunos de ellos se convierten luego en agentes de influencia. Creo que quisiera que me hiciera referencia también a este detalle. Tenemos el caso, por ejemplo, de Carlos Lazo. Sí, eso es correcto, Cami. Yo creo que la administración Biden debería hacer mucho más, y no porque lo diga yo, sino también porque hay, digamos, diputados, congresistas, acá se les llama congresistas, senadores, que no es como en España, se les llama diputados, digamos, pero están alertando sobre esto. De hecho, el Senado de aquí de Florida envió hace unos meses una carta a Alejandro Mayorkas, que es curiosamente cubanoamericano, de origen cubano, y sin embargo es alguien que ha estado, yo diría, sin poder controlar la crisis en la frontera sur. La administración está hablando del tema con el término crisis. Es definitivamente algo que no solo opera en el sentido de, bueno, el tema este de los represores, también hay una crisis con el fentanilo, que es una droga súper poderosa. Los decomisos de fentanilo han estado a niveles récord en los Estados Unidos, y entra también por la frontera sur. O sea, lo que está pasando en la frontera sur es desde muchas aristas, no solo desde el punto de vista
los represores y posibles agentes de influencia que están entrando a los Estados Unidos, un verdadero desastre. Yo creo que las autoridades podrían hacer mucho más y acá también la comunidad cubana en Miami específicamente se ha estado organizando, han estado notificando sobre esto a los funcionarios electos. Por ejemplo, el congresista Marco Rubio dio declaraciones para el reportaje y sé que también desde su oficina están tratando de empujar un poco este tema para que esté en la agenda política de los Estados Unidos, porque realmente la crisis en la frontera sur o sea, por la frontera sur se recibe mucha gente que realmente está huyendo del castrismo y es muy lamentable que esas personas terminen entrando acá precisamente con los represores, con personas que han estado protegiendo ese régimen tan oprobioso que oprime a nuestro país desde hace más de 60 años. Y además que algunos de ellos no solo pudieron ser espías, sino también que se convierten algunos de ellos en agentes de influencia. Mencionaba el caso de Carlos Lazo. Y además, no solo que residen allá, sino que dan visa algunos a los Estados Unidos, muchos agentes de influencia también que en Cubanet hemos estado investigando, publicamos ya un primer reportaje y estamos en ese proceso además. Así es, así es. Realmente sabemos que acá, por ejemplo, la academia ha sido tomada, digamos, por la izquierda y el régimen cubano entiende como una especie de revolución silenciosa, si se quiere, de revolución que es lenta, lavado de cerebro a las nuevas generaciones de norteamericanos. Y, por ejemplo, en la academia lo hemos visto mucho, tú lo has tratado también en algunos de tus artículos. Y sabemos que también en la política, usando también las armas, los beneficios de la democracia, de esa democracia que en Cuba precisamente estos agentes de influencia se negaban digamos, a defender o a apoyar un cambio democrático para Cuba. Aquí toman esas armas en favor del castrismo, en favor del socialismo. Eso me recuerda, yo hace poco estaba leyendo la biografía de Nicolás Márquez sobre Che Guevara, la biografía de Che Guevara, que se llama La máquina de matar. Y él hacía un relato, sí, él hacía un relato de uno de los espías del régimen cubano que en los años 80, si mal no recuerdo, iba a poner una bomba en Radio y Televisión Martí. Y dice que a último momento, este espía relata después, cuyo nombre no recuerdo ahora mismo, relata después que momentos antes Raúl Castro le da la orden de no poner esa bomba, porque se habían dado cuenta de que más importante que eso eran las bombas humanas. Y yo creo que el régimen cubano en los años se ha encargado de poner bombas humanas no solo en los Estados Unidos, sino en toda la región. Y bueno, es el resultado que estamos viendo de toda la desestabilización en gran parte de este continente. Pues nada, Joe, muchísimas gracias por este intercambio. Recomiendo nuevamente el reportaje de Joe Suárez, Represores del Castrismo en ríos revueltos de frontera sur de los Estados Unidos, publicado justo hoy por Yucabay. Acá en los mensajes, los comentarios, les dejé el enlace para quienes quieran profundizar. Joe, ¿quisieras agregar algo para finalizar? Gracias, Camila, gracias por la invitación y bueno, invito a todos a la lectura del reportaje. El reportaje también ha salido en inglés. Hoy salió la primera parte en un medio que se llama The Washington Stand y va a estar saliendo creo que hasta el martes en 4 partes distintas. Así que también los invito a compartirlo con los amigos que no hablan español para que llegue también el mensaje de lo que está ocurriendo a esas otras personas. Muchas gracias. No, gracias a ti. Un abrazo, Joe. Muchas gracias. Bueno, ahora Joe Suárez, acá compartiendo con Cubanet. A ustedes que han seguido esta transmisión, agradecerles nuevamente por estar acá y bueno, estar pendientes de la situación de Cuba, informarse también con Cubanet Noticias. Así que nos vemos en un próximo programa. Tengan todos buenas tardes.